Vamos a empezar. Webinar hoy en este caso de acceso, ¿vale? Vamos a ver las diferentes posibilidades que tenemos, las diferentes tecnologías, los diferentes dispositivos, diferentes formas, ¿vale? Y demás. Entonces, yo, como os he comentado, soy Carles Ambrós, Partner y Project Development. En este caso, concretamente las zonas norte, sur y Portugal. Así que si hay alguno de vosotros que esté por ahí, bueno, un placer. La misión de Loxon, al final, es mejorar, simplificar la forma en la que trabajamos y vivimos a través de las soluciones de automatización más inteligentes. Sinceramente, al final, la idea es simplificar y sobre todo, simplificar la vida y la forma, sobre todo a los clientes finales, porque al final el hecho de que tengan una aplicación para el control de acceso, otra aplicación para el control de clima, otra aplicación para el control de cargador eléctrico, otro control para la alarma, etcétera, etcétera. Esto al final lo que hace es que el día a día sea algo molesto y el hecho de poderlo simplificar con el sistema que estamos ofreciendo es con el nuestro. A partir de ahí, como os comentaba, el por qué, ¿no? Al final estamos ofreciendo una solución todo en uno, fácil de planificar, fácil de instalar, de vender, configurar y mantener. Y sobre todo, y esto es muy importante, que las actualizaciones, por mucho que estuvierais trabajando con dispositivos antiguos, son totalmente libres de actualizaciones, está preparado para ello, es un software totalmente gratuito, así que no tenéis que pagar ningún tipo de licencia, cosa que esto al final también se agradece, ¿vale? Y que si al final, al día de mañana, entráis para control de acceso, pero el cliente está interesado para el control de la alarma, para el control de iluminación, para el control de clima, vosotros ya habéis entrado con el miniserver. Habéis entrado con el miniserver para el control de acceso, muy bien, pero a partir de ahí vosotros tenéis un abanico bastante amplio para poder ofrecer diferentes soluciones, que es las que vamos a ver. A partir de ahí, ¿dónde podemos integrar el control de acceso? ¿Vale? Al final lo podemos hacer tanto en vivienda, ¿vale? En residencial, pero sobre todo a día de hoy, sobre todo gracias a los productos que estamos ofreciendo, tanto en comercial, industrial, hoteles, restaurantes y aplicaciones especiales, como por ejemplo podría ser pistas de pádel, pistas de tenis, gimnasios, etcétera, etcétera. Todo esto también se está haciendo a día de hoy y son aplicaciones que se pueden hacer sin ningún tipo de problema. Los diferentes productos para el control de acceso. Algunos de vosotros los conoceréis, algunos de vosotros no, ¿vale? Primero de todo, evidentemente, vamos a tener por parte central el cerebro de la instalación. Pueden ser las diferentes tres opciones al respecto, ya sea el minisever compact o el minisever Go. Mucha gente a veces, sobre todo al principio, no cabe, por ejemplo, en apartamentos, no le entra en la cabeza de que quizá con un minisever Go y un videoportero ya pueden realizar el control de acceso de un apartamento de, pues, vamos a decirle, 16 habitaciones o 16 pisos, ¿vale? O 16 viviendas. Entonces, que realmente a nivel de hardware, quizá por una cantidad razonable de dinero, con un miniServer Go, un intercom y al final lo que los clientes se van a conectar con ello va a ser mediante el aplicativo. Es decir, que a nivel de costes también lo podemos reducir bastante y no necesariamente necesitáis un miniserver por cada estancia. Miniserver, evidentemente, cerebro siempre sí o sí tiene que estar en todas las instalaciones, ¿vale? Y después a partir de ahí ya entraríamos con el videoportero, con el control de acceso NFC, ¿vale? El Touch Flex, que es el pulsador personalizado, como pueden ser pulseras, como pueden ser el mando a distancia, etiquetas, pegatinas y botones, ¿vale? A partir de ahí, hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la gestión de usuarios, vamos a ver el eButton, vamos a ver intercoms, NFC, el Flex, el Trust, los diferentes productos y diferentes posibilidades que tenemos con otros dispositivos e integraciones con PMS. A partir de ahí, empezamos para la gestión de usuarios, ¿vale? Al final, nosotros, evidentemente, vais a tener, o bueno, la mayoría de los partners, evidentemente, realizan la programación. Entonces, ellos siempre, vosotros tenéis la opción de poder entrar a- al software de programación, en este caso al config, y vosotros sois el administrador el cual realiza la programación. Entonces,
De la misma manera que estáis realizando la programación del miniserver, al mismo tiempo estáis generando la visualización. A partir de la visualización, vosotros podéis gestionar los permisos que estéis interesados para ello, ¿vale? Como comento, Loxon te permite determinar los permisos de cada usuario dependiendo de sus derechos, permite exportar e importar usuarios hacia un formato CSV, ¿vale? Es decir, que vosotros lo que podéis hacer es generaros todos los usuarios en un Excel y a partir de ahí importarlos con sus nombres, mails, teléfonos y códigos de acceso, etcétera, etcétera, y después a nivel de config lo agilizáis muchísimo más. A partir de ahí, recomendamos trabajar por grupos de usuario, como puede ser acceso total, personal de limpieza, trabajadores, mantenimiento, y lo administras internamente sus permisos, ¿vale? Y puedes generar directamente los usuarios desde la app del Oxxo, en caso de tener permiso, recuerdo. Entonces, a nivel ejemplar, si os parece, vamos a hacer un ejemplo en la app para que podáis ver realmente la idea de cómo poderlo gestionar. A partir de ahí, estoy correcto, estáis viendo mi aplicativo, o deberíais. Entonces, ahora mismo yo estoy registrado como administrador, entonces yo tengo absolutamente el acceso total. Vale, entonces yo puedo ver el vídeo portero, puedo ver la alarma, puedo ver la entrada y salida del fichaje, el modo ausente y el NFC. ¿Qué sucede? Que vosotros cuando vais aquí, aquí arriba a la izquierda, ¿vale? La chincheta, aquí abajo del todo os aparece el usuario con el cual estáis iniciados como sesión. Ahora yo evidentemente estoy como admin y tengo acceso total. Si yo cierro la sesión y voy a entrar con otro usuario que es el que he creado, que en este caso es Carles, ¿vale? Y voy a entrar con la contraseña. Si os fijáis, dependiendo del usuario que es en el cual me estoy registrando, yo puedo ver y tocar, evidentemente, ¿vale? Unas cosas u otras. Al final es el mismo miniserver, pero dependiendo de los derechos que vosotros estuvierais ejecutando, vais a poder más o menos. Y esto el cliente desde la propia app lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Entonces, yo aquí, por ejemplo, he entrado con el usuario Carles. Si os fijáis, aquí abajo, ¿vale? Y vamos a decir, por ejemplo, que Carles es el personal de mantenimiento. Entonces, en caso de querer encender o parar una bomba, por ejemplo, esto lo podría hacer sin ningún tipo de problema. Pero no podría, por ejemplo, o activar la alarma, o ver quién ha entrado al edificio, o habilitar la alarma. Entonces, si yo me voy a otro usuario, que en este caso sería, todo esto estoy hablando desde la misma instalación, ¿eh? Al final solamente lo único que estoy cambiando es el usuario. Si me voy para trabajador, y aquí con la misma contraseña, yo entro, pero si os habéis fijado, yo antes tenía la posibilidad de encender y parar la bomba. Y en este caso solamente lo que estoy haciendo es visualizarla. Es decir, que dependiendo de los permisos que vosotros deis a los usuarios, vais a poder hacer unas cosas u otras. Entonces, para que podáis ver realmente cómo se puede llegar a generar un usuario desde la app, ¿vale? Al final, una vez yo he entrado como administrador, y yo tenéis aquí la opción de gestión de usuarios. Aquí os dice que introduzcáis la contraseña de admin, ¿vale? Y a partir de ahí, aquí ya os permite poder ver los usuarios que hay a día de hoy y, por ejemplo, si os va a venir un nuevo usuario, ¿vale? Pues les podéis decir, por ejemplo, hoy vamos a decir, por ejemplo, Mario, ¿vale? Generáis el usuario de Mario. Aquí hay toda la información al respecto. Le podéis establecer su actividad, es decir, su durabilidad. Si quiere que siempre esté activo, inactivo, activo desde, activo hasta y desde hasta. Podéis seleccionar el grupo de usuarios en el cual vosotros estuvierais interesados, dependiendo de los permisos. ¿Vale? Y a partir de ahí, en caso de tener algún control de acceso y demás, desde aquí vosotros ya podéis añadir el código de acceso y podríais
aprender una etiqueta NFC que después más adelante lo vamos a ver cómo se puede llegar a hacer. A la idea, a lo que voy, es que realmente voy a volver a compartir mi pantalla, que está aquí, la de gestión de usuarios, ¿vale? Es que yo al final recomiendo trabajar por grupos de usuario, ¿vale? Porque el grupo de usuario al final lo que vais a hacer es modificarlo una sola vez. Entonces, si estamos hablando de 50 trabajadores, lo único que tenéis que hacer es crear el usuario pertinente y a partir de ahí asociarlo al grupo de usuarios en el cual estuvierais interesados. Pero solamente el grupo de usuario lo habéis modificado una sola vez. Eso es a lo que voy. Esto, más o menos, ya hemos hecho el ejemplo y habéis visto realmente que dependiendo del acceso, dependiendo del usuario y sobre todo el grupo de usuarios de la configuración al respecto, podráis limitar el acceso de cada uno de los usuarios. A partir de ahí tenemos los e-button. Algunos lo habréis visto, algunos no, ¿vale? Al final el e-button, sobre todo antes, ¿vale? Se usaba bastante. Al final, ¿vale? Es un dispositivo en el cual se trata de una llave magnética o no magnética, ¿vale? Con un lector y en este caso lo tenemos integrado mediante el OneWire, ¿vale? La extensión OneWire y de la extensión OneWire realizáis el cableado hacia el lector de llaves y en el lector de llaves, cuando vosotros acerquéis la llave magnética, ya podéis, os da el impulso, bueno, poder realizar el reconocimiento de cada uno de los usuarios y a partir de ahí dar el acceso pertinente a cada uno de ellos, ¿vale? Entonces al final vais a necesitar las llaves que vosotros estéis interesados, si es magnética o no es magnética, ¿vale? Dependiendo, sobre todo la magnética se utilizaba en hoteles porque entraban primeramente a la habitación y después era como el tipo tarjetero que hay a día de hoy. Mantenían, digamos, la llave magnética alimentada al lector y al mismo momento que estaba alimentada, ¿vale? Estaba facilitando la corriente alrededor de la habitación. Entonces, cuando se iba, quitaba la llave magnética, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, cerraba los relés pertinentes y la alimentación pertinente. A partir de ahí, ¿qué podemos ofrecer con el acceso con el iBoot? Al final, lo que podemos llegar a facilitar es el fichaje de entrada y salida en una oficina y tener un registro del personal para las máquinas expendedoras y los trabajadores de una oficina o un pabellón, para poder entrar o salir a una vivienda, desactivar, activar la alarma, activar el clima, encender las luces. Al final, por ejemplo, lo podéis hacer perfectamente con una llave magnética. Llegáis a casa, la ponéis al lector automáticamente que os hiciera el hecho, ¿no? De desactivar la alarma, activar la climatización en modo confort, encender las luces en caso de que fuera necesario, subir las ventanas, etcétera, etcétera. Todo esto lo podéis hacer también con el OneWire, con la llave magnética. Poder entrar en un gimnasio y la apertura de la taquilla pertinente, ¿vale? Alguno de los partners, yo alguno que me he encontrado, pues también lo utilizaba en un gimnasio, entonces, dependiendo de la taquilla que tenía, acercaba, digamos, la llave magnética y a partir de ahí, pues si era la taquilla 15, solamente ese usuario le permitía la taquilla 15. Entonces, a partir de ahí ya podía hacer el control exhausto de cada uno de ellos. Para el control de las duchas, mientras la llave esté imantada, habilitar el suministro hasta incluso limitarlo. Es decir, por ejemplo, si se van a ir a duchar, siempre manteniendo la llave imantada, dando permiso, evidentemente, y a partir de ahí vosotros lo que podéis hacer es limitar los litros por cada usuario al final del día. Para cajones o armarios con documentos con información importante, en una fábrica para tener el control de los cajones de herramientas y saber quién la ha usado y tener un registro, en un hotel, lo que os hemos comentado, ¿no? Una llave para la entrada a la habitación, mientras esté imantada, tenga corriente, saber lo que ha consumido mediante un contador de energía. En una sala de calderas puede restringir al personal a poder entrar según permiso, quién entra, quién sale y si se puede activar los equipos de la sala. Por ejemplo, ventilación, caldera, iluminación, lo que vosotros o lo que el cliente, en este caso, necesita al respecto o hasta incluso habilitar la carga del coche eléctrico. Esto al final lo podéis integrar en todos los ámbitos, en todos
las soluciones pertinentes. En la mayoría de vuestro día a día estoy convencido de que con sus más o con sus menos tenéis la posibilidad, pero bueno, al menos que tengáis la idea de lo que se puede llegar a hacer y a partir de ahí pues ver las posibilidades y ver cómo se hace. Al final, pues mira, aquí tenemos un seguido de ideas, ¿no? Un seguido de aplicaciones. Por ejemplo, en la primera imagen era para el control en una oficina, como os he comentado, donde hacían el control de, de los cajones, ¿vale? En este caso era bueno, para dulces y demás. Entonces el trabajador acercaba la llave, automáticamente se le abría el cajón y de la misma forma que acercaba la llave, automáticamente se le cargaba el importe a la cuenta final de mes. Vale, entonces otra podría ser para la integración de la entrada de alguna oficina o una tienda o un restaurante para que se le abra la puerta, para desactivar la alarma, ¿vale? Para el control de acceso. Otro para un hotel y finalmente para un trastero también me he encontrado con alguna integración. Entonces, entran al trastero con la puerta, por la puerta general y después, dependiendo, digamos, del trastero en el cual esté, automáticamente ya se le va a abrir la puerta pertinente. ¿Vale? Entonces, esto más o menos una idea al respecto de lo que se puede llegar a hacer, digamos, con el input. Pasamos al intercom, ¿vale? El intercom, al final lo tenemos tanto en antracita como en blanco. Al final no es TRI ni ER ni nada por el estilo. Es un dispositivo IP. Funciona con un inductor PoE, ¿vale? Over Ethernet. Entonces, a partir de ahí, a nivel esquemático, tenemos la cámara, evidentemente, tenemos un altavoz, tenemos, bueno, después vamos a entrar más en detalle con las respuestas automáticas, pero también tenemos el sensor de presencia integrado, micrófono. En este caso también tenemos una salida TRI que vamos a ver bastante bien para qué lo podemos llegar a utilizar, sobre todo para control de accesos y otros dispositivos, ¿vale? Pero realmente lo que es bastante interesante serían sensor de movimiento, respuestas automáticas sobre todo y los TTS, es decir, los mensajes personalizados que podéis enviar dependiendo del tiempo, de la hora, del día, del modo de operación, etcétera, etcétera. Es decir, ahí es donde realmente, aparte de establecer una comunicación, ya sea en remoto o en local, es mucho más que solamente un vídeo portero. A nivel estructural, estamos hablando en la parte central de la cámara. Al lado más a la derecha tenemos el micrófono, más a la izquierda el sensor de proximidad. Comento, este sensor de proximidad también es regulable, es decir, vosotros podéis regular la distancia como tal, ¿vale? En caso de que estuvierais interesados. Es decir, si estuviera muy cerca de la calle o no. Es decir, a partir de ahí sí que para que no esté encendiéndose o parándose la iluminación innecesariamente, sino que realmente cuando la persona esté más cerca. Y finalmente, en el circulito con la campana, al final es el botón de timbre. ¿Vale? Entonces, como os he comentado, por la parte posterior tenemos los altavoces en la parte derecha, ¿vale? Pero aquí donde recomendamos y donde hacemos más énfasis, donde realmente puede llegar a confundir, sobre todo a las primeras veces que lo integráis. Porque me he encontrado con partners que se han confundido con el TRI y en vez de llevar, digamos, la alimentación del PoE, han llevado el TRI y finalmente no les ha funcionado. Entonces, recuerdo, ahora lo vamos a ver más detenidamente, pero el intercom funciona a 48 voltios, ¿vale? Nosotros suministramos el PoE. Eso sí, tiene que ser de modo A. Nosotros tenemos el nuestro, pero hay voy a decir, muchos switch que ya esta salida os la proporcionan, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya es dependiendo de que vosotros estuvierais más interesados. A partir de ahí tenemos la entrada, en este caso, de la alimentación con datos, ¿vale? TX y RX, positivo o negativo. Y por la parte derecha tenemos una salida TRI, ¿vale? Que en este caso os permite hasta 50 dispositivos. Eso sí, al final son máximo de 3 vatios, ¿vale? Normalmente se suele integrar el NFC que vamos a ver más tarde. Vamos a ver qué dispositivos TRI se suelen integrar. Pero lo bueno es que ya el propio dispositivo, el propio intercom, el propio videoportero, ¿vale? No.
bueno, no es necesario que después tengáis que tirar un cable directamente de cuadro desde dentro de la vivienda, sino que ya tiene la salida TRI al respecto. Entonces, con un palmo de cable ya podéis hacer la integración del control de acceso. Como os comento, tenéis el intercom, ¿vale? Tenéis el mini server conectados por red, ¿vale? Del PoE lo vais a conectar a red y de la salida del PoE tipo A vais a ir hacia el intercom. Como os comento, de la salida del intercom vosotros podéis integrar dispositivos como pueden ser el Nano Door Relay, ¿vale? Ejemplo de uso, aquí lo veis aquí arriba a la izquierda, tenéis el NFC Code Touch, que es para el control de acceso, ¿vale? A nivel de código, a nivel de etiquetas, de nivel de pegatinas, ¿vale? Todo lo demás. Entonces, a partir de ahí, vosotros ya lo podéis gestionar. Después tenéis en la parte, bueno, el Nano DI, al final se utiliza también para un contacto magnético. Al final es un módulo en el cual tiene 6 entradas digitales. Entonces, estas 6 entradas digitales, una de ellas la podéis aprovechar para contacto magnético de la puerta o del portón, ¿vale? O hasta incluso algún pulsador que tuvierais para, para X, es decir, yo qué sé, para abrir la puerta o lo que vosotros estuvierais interesados. Aquí al final tener en cuenta que son 6 entradas digitales que las podéis utilizar para lo que vosotros estuvierais interesados. Y finalmente, normalmente lo que se suele integrar es el Nano Relay Tree, ¿vale? Que al final es un dispositivo en el cual es un dispositivo que lo podéis utilizar son dos contactos secos a 10 amperios. Entonces, lo podéis aprovechar para la apertura de la cerradura, para la apertura de la puerta de entrada, para la puerta del portón, para lo que vosotros estuvierais al respecto. Mucha gente lo que hace es un relé lo utiliza para la cerradura electrónica y, el otro relé lo utiliza para la luz exterior. Por ejemplo, que cuando hay detección de movimiento, lo que hace es automáticamente enciende la luz exterior. ¿Vale? Entonces, a nivel estructural, estamos hablando de ello. Al final, tener en cuenta que es un máximo de estas salidas son 3 vatios. Entonces, tener en cuenta que estos dispositivos no consumen tanto, pero bueno, que al final es información que creo que puede ser interesante. Y en comparación a videoporteros convencionales, el contacto no está detrás de la placa, sino que realmente todo esto lo gestiona el miniserver. Cosa que para tipo de sabotajes o alguna instalación que yo me he encontrado con algún videoportero que ya tiene sus años, entonces todo este tipo de acción ya no lo pueden ofrecer, es decir, ya lo imposibilitan de esta forma. Al final, ¿qué podemos ofrecer con el Intercom? Al final, lo que estamos hablando es un control de acceso remoto. Puedes hablar desde cualquier lugar y según la configuración puedes establecer 3 acciones preferentes en la misma visualización. Por ejemplo, para abrir la puerta de la entrada, abrir la luz exterior y activar la alarma. Después lo vamos a ver. Ahora vamos a ver en la app cómo se ve. Puedes también tener un registro de visitas, ¿vale? Este registro de visitas puedes configurar tú el número de imágenes que quieres que se os guarden, ¿vale? Entonces ves la persona con fecha y hora de cuando ha llamado al timbre. Control por movimiento. Cuando se detecta una persona en la puerta, las luces exteriores pueden encenderse automáticamente, mejorando la seguridad y la comodidad. O una notificación puede enviarse a tu dispositivo o aplicar un mensaje personalizado. Por ejemplo, imaginaros de que llega o estáis de vacaciones, vuestra empresa está de vacaciones, viene algún repartidor, viene algún cliente, empieza a llamar al timbre, vosotros lo que podéis hacer es mandar este mensaje personalizado, por favor, a día de hoy estamos de vacaciones, volvemos a tal fecha, o hasta incluso lo que podéis hacer es decirle la fecha de vuelta, podéis mandar o decirle el mail, podéis decirle el teléfono de contacto para que realmente tenga algo más o tenga más información al respecto y ¿por qué no? Pues sacarle más provecho y más rendimiento a la visita. Mensajes pregrabados, ¿vale? Si no puedes atender al videoportero, puedes configurar mensajes pregrabados que se van a reproducir automáticamente para visitantes. Si estáis de vacaciones, que le facilite un número de teléfono o un mail, ¿vale? Todo esto al final no hay ningún tipo de problema para poderlo hacer. Desvío de llamadas, puedes restringir las llamadas de la intercom a otro dispositivo o incluso otro número de teléfono en caso de que no puedas contestar desde la app. Por ejemplo, en una vivienda que llame 3 veces y no responden, que ejecute una llamada al móvil del propietario y se le notifique a la persona mediante un mensaje personalizado. ¿Vale? Es decir, que si viene yo qué sé, un conocido vuestro
viene a casa, llama 3 veces y no da con vosotros, pues automáticamente que a la tercera vez os llame al teléfono particular en caso de tener el servicio de llamadas establecido. Y en este caso que por el intercom, pues por el videoportero me refiero, que le diga, mira, ahora mismo estamos llamando al propietario, por favor, espere X segundos. En plan, espera un momento que intentamos dar con él. Tenemos el timbre. En caso del timbre lo puedes vincular con la iluminación de la vivienda de tal forma de que si están durmiendo los niños pequeños, vosotros, que al final no suene el timbre, sino que parpadeen las luces, en caso de tener las luces integradas, recuerdo. Y el Trust puedes compartir el videoportero con otras instalaciones. Por ejemplo, tenemos una oficina en Madrid donde hay un videoportero y un miniserver. Eso sí, siempre que tenga un videoportero, siempre va a tener que haber un miniserver anteriormente. Entonces, desde la misma app de mi casa, yo puedo compartir el videoportero de la oficina y si alguien llama en Madrid, aunque yo no esté físicamente allí, ¿vale? Yo puedo hablar con él, puedo abrir la puerta y demás. Al final, esto, para que se me entienda el tema del trust, ¿vale? Lo que se hace es que desde la misma visualización de mi vivienda, ¿vale? Desde la misma visualización de mi vivienda, donde quizá yo solamente tengo la iluminación establecida en mi vivienda, yo lo que puedo hacer es compartir el blog, es decir, compartir el intercom para que lo vea internamente yo en la misma visualización de mi app, ¿vale? Entonces, que no me tenga que conectar a otro miniserver, sino que directamente desde mi miniserver ya tenga la información de lo que está sucediendo en Madrid, ¿vale? Entonces, en cuanto a la app, en cuanto al intercom, ¿vale? Si lo vamos a ver, ahora os voy a compartir un momentito esto de aquí. Sí, se ve. Sí. Vale, vale. Entonces, aquí, por ejemplo, yo entro en la app de la oficina, ¿vale? Y nosotros aquí tenemos el videoportero, ¿vale? Si os fijáis, yo aquí ya puedo ver, digamos, lo que está sucediendo a día de hoy, bueno, en plan, actualmente, grabación en vivo, ¿vale? Tengo la posibilidad de poder hablar, ¿vale? Tengo la posibilidad de poder ver el registro de las personas que han llamado, ¿vale? Recuerdo, este registro yo puedo limitar el número de imágenes que quiero que se me ejecute, ¿vale? Entonces, si solamente quiero 5, se me van a guardar las 5 últimas. Entonces, a la sexta se me va a cargar la primera, ¿vale? Entonces, esto va bastante bien. Bueno, para saber realmente quién está llamando, yo puedo mutear el timbre. Entonces, cuando mutee el timbre, en caso de tener la iluminación integrada, lo que puedo hacer es que me mande un mensaje por el mail o por la app como notificación y me empiecen a parpadear las luces. Y lo que me refería es que yo directamente, desde la visualización del propio intercom, yo puedo ejecutar diferentes acciones, como puede ser, por ejemplo, abrir la puerta exterior o la puerta de entrada y, por ejemplo, abrir la luz exterior. Como podría, por ejemplo, colocar aquí, habilitar la carga del coche eléctrico. Es un decir, al final son 3 acciones que el cliente de una forma rápida las puede tener directamente en la misma visualización y ya le facilita bastante más la integración, ¿vale? Entonces, esa era la idea del qué. Entonces, a partir de ahí, si nosotros nos vamos no, en este caso, nos vamos hacia el intercom, si os fijáis, una vez yo llamo al timbre, yo directamente, yo lo que puedo hacer aquí es mandar o responder con un mensaje predeterminado, ¿vale? Yo lo que todos estos mensajes se pueden regular, es decir, los podéis modificar sin ningún tipo de problema, ¿vale? O estamos fuera, o estamos en el patio trasero, o estamos de vacaciones, o estamos donde vosotros quisierais. Esto es una opción, ¿vale? Pero sí que la tenéis que hacer de forma manual. De otra forma, es que si estáis, para hacerlo de forma automática, es que vosotros estuvierais en un modo de operación y cada vez que alguien llamase al intercom, automáticamente sería el propio que diría, vale, pues estamos de vacaciones o en este caso no estamos operativos, pero ya en este caso sería a nivel de programación. Tenéis la opción de hacerlo manualmente y tenéis la opción de hacerlo automático, ¿vale? Eso a partir de ahí será la programación que vosotros establezcáis, pero al final no tiene mucha más complicación. A partir de aquí, si nos vamos
decir? Aquí voy a compartir nuevamente el PowerPoint, ¿vale? Aquí ya hemos visto más o menos el qué, ¿vale? Lo que hay en el videoportero y las posibilidades que hay al respecto. A partir de ahí tampoco quiero entrar mucho en detalle, ¿vale? Porque es más, una vez tengáis la idea, sabéis lo que se puede hacer, a partir de ahí, pues cualquier duda ya lo tratamos y ya lo vemos más adelante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después, ¿dónde lo podéis integrar? Al final el intercom es bastante sencillo de poderlo poner en absolutamente la mayoría de los sitios, ya sea en residencial, particulares, en apartamentos, en oficinas, en comercial, industrias, escuelas y centros educativos, hospitales y centros de salud, hoteles y resorts, lavanderías, garajes públicos. Lavanderías, me vas a decir, hostia, ¿y cómo es que lo usáis en lavanderías? Yo, mira, sobre todo si lo veis por internet, lo que se hacía era, aparte de realizar el control de iluminación, el control energético y el control del clima, lo que se hacía es que cuando tenían algún tipo de problema o había algún tipo de incidencia al respecto, lo que se hacía era, se ponía un intercom en el interior de la misma, de la tienda, ¿vale? De la habitación, ¿vale? Y lo que se hacía es directamente llamar al integrador o llamar al propietario para saber realmente el problema que estaba teniendo. A partir de esta forma, la integración era mucho más sencilla, mucho más rápida, mucho más efectiva y a partir de ahí podían solucionar el problema mucho más rápido, ¿vale? Que no, en este caso, intentar llamar a soporte o lo que fuera, ¿vale? Entonces, es una de las cosas que me llamó la atención y creo que podría ser interesante. Y aquí en la foto, si os fijáis, ¿vale? Bueno, está más que nada encarado hacia apartamentos. En los apartamentos podéis colocar tanto para el intercom, digo, si os fijáis en la parte de arriba tenéis el videoportero, ¿vale? Podéis colocar tanto el minisever como el compact como el Go, el pequeñito, ¿vale? Y a partir de ahí yo os lo comento porque me he encontrado con integraciones, con apartamentos, con viviendas, bueno, con edificios, ¿vale? Que lo que hacen es colocar un minisever Go con un intercom, ¿vale? Voy a decir, con un nano relay para la apertura, ¿vale? Y que cada usuario, cada piso, ¿vale? No tuviera un miniserver, sino que directamente con la aplicación ya les generaban un usuario, ¿vale? Dependiendo del piso en el cual llamasen, le enviaríamos la notificación o no, pero no necesariamente necesitan un miniserver. Entonces, lo único que sería entrar en el miniserver central, generar todos los usuarios como pisos hayan, ¿vale? Y dependiendo del piso que seleccionen mediante, evidentemente, el NFC, ¿vale? Seleccionarían el piso y a partir de ahí se les enviaría la notificación al piso pertinente. Entonces, realmente los usuarios, los clientes, lo único que van a tener va a ser en su móvil la aplicación y a partir de ahí poder ejecutar, poder hablar, poder abrir puertas, tanto en remoto como en local, ¿vale? Sin necesidad de que tengan un miniserver en su instalación. A ver, si tienen un miniserver, genial, ¿vale? Pero que mucha gente lo está haciendo así y la verdad es que es una buena forma de poder entrar por alguna cosa. Entonces entran por el videoportero, después entran para el control de iluminación de zonas comunes, después entran para el control de climatización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya te da pie a poder ampliar a futuro. A partir de ahí tenemos el NFC, ¿ok? El NFC Code Touch. A partir de ahí tenemos al NFC Code Touch, es un control, bueno, es un control de acceso, tenemos el teclado numérico y también tenemos un lector NFC, ¿vale? Tenemos un LED de estado, RGB LED. Al final, este LED de estado, dependiendo de la lógica y de la programación, podemos cambiar el color de cada uno de ellos. Si, por ejemplo, la habitación está ocupada, si, yo qué sé, ha habido algún tipo de problema, si la alarma está activada, si no, etcétera, etcétera. Todo esto lo podemos gestionar y a nivel visual es mucho más sencillo de poderlo preestablecer. Tenemos un botón de timbre, en este caso, como os he comentado, sobre todo en apartamentos, en sitios de bastante control, pues va bastante bien porque no solamente es para voy a decir, para la introducción o para la intrusión bueno, en este caso la apertura de los diferentes clientes, sino es que a partir de ahí tú también puedes utilizarlo
como telefonillo, ¿vale? Es decir, tú puedes seleccionar el piso en cuestión y a partir de ahí darle la campana y al hecho de darle la campana, pues nosotros ya mediante programación ya podemos establecer la llamada a cada uno de los clientes respectivos. Tenemos el teclado y finalmente tenemos el lector NFC. Tenemos aquí la parte derecha, retroiluminación de la campana opcional, retroiluminación del dial opcional, es decir, nosotros podemos gestionar la luminosidad y el brillo del teclado. Los LEDs también los podemos programar, podemos realizar la integración y apertura mediante código de acceso. Mediante código de acceso podemos entrar, podemos activar alarmas, podemos habilitar modos de operación, podemos hacer absolutamente más y todo. Acceso mediante NFC, después vamos a ver las posibilidades que hay. Acceso por tiempo limitado, accesos únicos, autentificación de doble factor. Autentificación de doble factor, imaginaros que es una tienda, ¿vale? Es una tienda y al final, por ejemplo, hay la verja, ¿vale? Hay la verja en la cual, bueno, al final del día se cierra, te vas hacia casa y el día siguiente vuelves. Entonces, imaginaros de que cuando tenéis el negocio, os habéis ido, son las 8 de la tarde y os habéis ido, lo que podéis hacer es que el propio NFC lo podéis configurar de tal forma de que sea un requisito el hecho de introducir tanto el código como la etiqueta NFC. Entonces, imaginaros que algún espabilado os ve o roba la etiqueta o os ve el código que habéis introducido, el hecho de haber pasado de las 8 de la tarde, por ejemplo, podemos hacer que de forma automática ya cambie el, el tipo de autentificación y que sea restrictivamente colocar tanto el código como la etiqueta NFC. Entonces, si solamente tiene la etiqueta NFC, no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque le va a faltar el código. ¿Vale? Entonces, esa parte de aquí es bastante interesante, sobre todo a nivel terciario. A partir de ahí tenemos el NFCs preestablecidos, ajustes preestablecidos adicionales, ajustes preestablecidos de campana. Al final podemos hacer las lógicas que vosotros quisierais hacer al respecto, ¿vale? O sea, aquí no hay mucha más historia. Sistema de existencia y registro de acceso y autorizaciones, ¿vale? Vamos a ver realmente después cómo lo podemos hacer, ¿vale? Pero las diferentes variantes que tenemos a día de hoy son tanto en antracita como en color blanco, ¿vale? Y las opciones las tenemos tanto en tri es cableado, Air es inalámbrico, puede ir a pilas o con batería, ¿vale? Y Fornano. Fornano también lo tenéis, ¿vale? Después vamos a ver la variante, pero en este caso es con un nano-IO, ¿vale? Lo que se puede llegar a hacer es un nano-IO que se alimenta a 230 inalámbricamente y es el teclado numérico que va, digamos, adaptado al nano-IO. Después, si no, lo vamos a ver con más detenimiento. Entonces, a partir de ahí, ay, espera un momento. Ah, Lo que os comentaba. Tenemos las posibilidades con el NFC. Tenemos la opción de realizar la etiqueta. En este caso, las etiquetas NFC son encriptadas. ¿Ok? Tenemos las pegatinas. ¿Vale? Las pegatinas, después vamos a ver, normalmente se suelen o enganchar en, en las carcasas del móvil o, por ejemplo, las bolsas o en este caso también había visto en las carteras, ¿vale? Y las pulseras también, que son bastante interesantes, sobre todo para no estar pendiente de todo el rato. Sobre todo eso me fijé en hoteles, ¿vale? Había un hotel donde obtuvo, digamos, pulseras con la encriptación NFC, entonces que se iba a la piscina o tenía acceso a la piscina o tenía acceso a su habitación o tenía acceso donde quisiera, dependiendo del permiso, ya lo llevaba consigo mismo integrado en la muñeca y a partir de ahí le era mucho más sencillo la integración y el acceso hacia las diferentes zonas que él estuviera habilitado para ello. Al final, ¿qué estamos ofreciendo? Estamos ofreciendo con NFC un control de fichaje del personal. Podemos armar y desarmar la alarma, apagar luces, parar clima, activar clima, dependiendo de si estamos armando o desarmando.
El control de apertura de las puertas, de una o de más, ¿vale? Según permisos. Al final, lo que me refería es que vosotros aquí tenéis el NFC, ¿vale? Imaginaros que tenéis, por ejemplo, tres puertas delante vuestro. Vosotros también podéis hacer la diferenciación. Decir, vale, pues por ejemplo, quiero que se me abra, por ejemplo, la puerta 3 o el cajón 3. Podéis seleccionar primero el valor, es decir, 3 el clic y después acercar, por ejemplo, la etiqueta o colocar el código pertinente. Es decir, que de esta forma vosotros también podéis independizar, ¿vale? La puerta o el cajón o, por ejemplo, sin ir más lejos, el otro día con un partner, ¿vale? Estábamos haciendo la integración en una joyería, ¿vale? En una joyería se trataba de que siempre la dependienta tenía como alrededor de bueno, vamos a decirle sí, cuatro aparadores, ¿vale? Y dentro de en este caso los aparadores tenía como cinco cajones para cada uno de ellos, ¿vale? Entonces estamos hablando quizá un total de 20 llaves diferentes, ¿vale? O a partir de ahí, bueno, si no son 20 va a ser la misma, la única, pero bueno, me refiero a que tenía que estar manualmente una a una abriendo los diferentes cajones. Aparte de ello, lo que hicimos fue, en este caso tenía cuatro aparadores, pusimos cuatro NFCs, ¿vale? Y en este caso, imaginaros que en un aparador habían cinco cajones. Entonces, la dependienta solamente lo que tenía que hacer es seleccionar el número de cajón en el cual estaba interesado abrir, por ejemplo, el cajón número 4, seleccionar al 4, seleccionar al check y a partir de ahí, solamente con una etiqueta NFC ya le abrirá ese cajón al respecto. Entonces, realmente, con una etiqueta NFC, con una etiqueta, con un código, con lo que vosotros quisierais, ¿eh? Yo lo digo porque es lo más práctico y lo más rápido. Ya podría realizar la apertura de todos de los 20 cajones al respecto. Lo he dicho con una joyería, pues lo podríamos establecer en un taller, lo podríamos establecer en un gimnasio, lo podríamos establecer en cualquier sitio. O sea, esto al final lo extrapola realmente hacia vosotros estuvierais interesados al respecto. ¿Vale? Estáis viendo el PowerPoint, entiendo, ¿no? Es decir, la pantalla que os estoy. Bueno, entiendo que sí. Correcto. Vale. Entonces también lo puedes usar para llamar, ¿vale? Es decir, puedes seleccionar el número de apartamento y usar la campana para realizar la llamada. En oficinas para acceder a la sala de reuniones y según el estado del LED del NFC saber si está ocupado o está disponible. En hoteles puedes usar las etiquetas, bueno, las tarjetas NFC para acceder a sus habitaciones, usar servicios adicionales o incluso pagar consumos, que es lo que nosotros, por ejemplo, en el campus, en Loxon, lo que se hace, evidentemente, aparte de poder acceder a las habitaciones, en las oficinas lo que se hace es eh, lo que habíamos visto con el OneWire, pero con el NFC. Tienes la etiqueta o tienes el código, abres el cajón, ya sea de dulce, ya sea de salado, ya sea de bebidas, ya sea de zumos, ya sea de lo que sea, y automáticamente sabes quién ha abierto el cajón. El precio prefijado, digamos, en este caso en sus oficinas, ¿vale? Sabes el día, la hora y a final de mes le pasan o le restan de la nómina el importe pertinente, ¿vale? De los consecuentes. Entonces eso también está bastante bien. Escenarios personalizados, ¿vale? Al acercar una etiqueta NFC a un lector puedes activar escenarios predefinidos como encender las luces, ajustar la temperatura, cerrar persianas solamente con la integración o el acercamiento de la tarjeta NFC, es decir, que realice esa escena, ¿vale? Por ejemplo, el modo cine o, por ejemplo, el salir de la vivienda, entonces cuando actives tú la alarma o pase la etiqueta o el lector, la tarjeta NFC, ¿vale? Pues que se pare toda la iluminación, el clima se pare, las persianas se bajen, la alarma se active y el audio se pare, por ejemplo, ¿vale? Eso al final es simplificarlo lo máximo posible. Y al final, por ejemplo, también con integraciones especiales, también en pistas de pádel. Por ejemplo, cuando realices una reserva, ¿vale? Que se te pueda facilitar el código de acceso y al mismo tiempo controlar la iluminación en caso de que sea de noche, no haya suficiente luminosidad, en caso de activar los altavoces para exterior que tengan en las pistas de tenis o de pádel en este caso, y más y más y más. Es decir, esto al final bueno, ideas que os doy, que tengáis en cuenta, que a día de hoy se están haciendo, ¿vale? Que pienso que os puede ayudar sobre todo al respecto. A partir de ahí.
¿Dónde lo puedes integrar? Al final esto también va bastante de la mano. Lo puedes hacer independientemente o lo puedes hacer con el intercom, ¿vale? Porque al final el intercom realmente es la visualización del vídeo. Es decir, con esto, con el NFC solamente es para control de acceso, ¿vale? Para aperturas, lo que vosotros quisierais, pero la imagen de vídeo y la opción de vídeo portero no la tenéis con este. Lo podéis integrar en hoteles, en viviendas, en pisos, en área de servicio, ¿vale? Vamos a ver el porqué, por ejemplo, en Wallbox, por ejemplo, eh, imaginaros de que en una oficina, en un área de servicio, por ejemplo, mediante el código o en un hotel, ¿vale? Venís allí, bueno, de recepción os dice el número de código que vosotros tenéis, habilitáis la carga del cargador, a partir de ahí sabe el día, la hora, el usuario que lo ha hecho. Y si a más le metes el contador de energía, sabes la potencia que has necesitado y al final de la reserva automáticamente le puedes mandar la factura al respecto, ¿vale? Para máquinas expendedoras también lo puedes utilizar, ¿vale? Seleccionáis el número de producto y seleccionáis mediante el código, a partir de ahí es ver realmente cómo lo vamos a cobrar, ¿vale? Para tiendas y restaurantes, ¿vale? También me he encontrado sala de reuniones para por ejemplo, abrir, por ejemplo, o, o lo que os estábamos diciendo, ¿no? Abres la sala de reunión en caso de tener permiso, dependiendo de si está ocupada o no, automáticamente lo vamos a limitar mediante el LED de estado, ¿vale? Y a partir de ahí ya tienes el acceso al respecto. Bibliotecas, puntos de recogida, por ejemplo, de Amazon, ¿vale? Tú vas allí, ¿vale? Compras un producto. En la mayoría de las gasolineras pues hay una taquilla donde hay todo, por ejemplo, yo qué sé, 50 cajones, 50 sí, cajones al respecto. En la propia reserva o en la propia confirmación del pedido te pueden facilitar, digamos, el código de reserva, ¿vale? Y a partir de ahí tú vas al área de servicio o a ese punto de concreto y automáticamente, dependiendo del código, un, se te abre un cajón. Gimnasio lo mismo, para taquillas, para controles, por ejemplo, de monitorización y control de consumo de agua, ¿vale? Por ejemplo, sobre todo ahora aquí con algún par lo hemos propuesto de que, sobre todo aquí en Cataluña, afortunadamente ahora sí que está lloviendo algo más, pero bueno, anteriormente hace año y medio, teníamos bastantes restricciones en cuanto a agua, ¿vale? Entonces, lo que hacíamos era que dependiendo, digamos, de la persona que entra, dependiendo bueno, de la hora y dependiendo del permiso, lo que se hacía era, vale, entra dentro de la misma, habilitamos la electroválvula, encendemos, bueno, activamos o dejamos pasar el agua para la suministración de agua y después aparte teníamos un contador de agua. Entonces, vamos a decir, como ejemplo, tenemos por límite, por usuario, tenemos 30 litros al día por usuario, entonces a partir de ahí también estábamos ahorrando sobre todo a nivel a nivel a nivel de restricciones, que antes sí que estaba más visto, a partir de ahí pues sí que lo limitabas y lo reducías bastante el consumo de agua que se puede llegar a tener, porque al final ellos entran allí y empiezan si les da igual si se están tanto 5 como 10 así que se va suministrando y al final de mes realmente es para el propietario del gimnasio. Y finalmente también para teatros, para modos de operación, en este caso, para acciones que realmente se necesite de una confirmación, pues a partir de ahí, pues mira, pues ahora vamos a hacer el modo cine o modo X, el que sea, y a partir de ahí que se necesite, por ejemplo, del control de acceso del NFC como realmente un requisito para poderse establecer. Tenemos cuanto al al NFC, perdonad, vamos a ver la app, ¿vale? Vamos a ver aquí la app que tenemos en nuestro oficina. Os voy a compartir nuevamente y agradecería si me pudieras confirmar si lo estáis viendo correctamente o no. O deberíais, ¿cierto? Sí. Vale. Entonces, nosotros aquí tenemos los favoritos y nosotros aquí tenemos un FC de entrada y un FC de salida, ¿vale? O sea, eso al final va a depender de vosotros, ¿vale? Pero si nosotros filtramos por acceso, si os fijáis, aquí ya tenemos el intercom, como os he comentado, tanto de entrada como de salida. Entonces, vosotros aquí
tendríais, dependiendo del que, nosotros de una forma predeterminada podemos abrir la puerta o abrir o, por ejemplo, activar la alarma. Aquí tenemos los códigos de acceso y aquí tenemos el historial, que aquí por seguridad lo que sí que tenemos es una contraseña de visualización, ¿vale? Es decir, aquí no todo el mundo puede entrar, sobre todo por precaución. Entonces vosotros podéis tener un historial de realmente quién está abriendo la puerta, cómo la está abriendo y con qué lo está abriendo y de fecha y hora. Y todas estas estadísticas también después las podéis mandar por correo con formato CSV o con lo que vosotros estuvierais al respecto. Entonces, imaginaros que el cliente, por X o por B, le va a venir el personal de limpieza. Digo personal de limpieza como podría decir cualquier cosa. Entonces, lo que puedo hacer, por ejemplo, de forma un código, por ejemplo, temporal, lo que puede venir aquí es a código de acceso. Al código de acceso, por ejemplo, puede venir y decir, vale, aquí el código de acceso es que aquí lo tenía, perdona, aquí tenéis el botón de más. Y aquí en el botón de más yo puedo decir, por ejemplo, limpieza. ¿Vale? Aquí le podéis establecer el código, por ejemplo, 2323. Y aquí le podéis decir la validez. Si lo queréis ilimitado, con un solo uso de 90 segundos, ¿vale? Y en este caso, en tiempo restringido. Tiempo restringido podríais decir desde hasta, ¿vale? Esto al final dependiendo del qué. Y desde aquí ya directamente ya lo tendríais habilitado. Es bastante sencillo, ¿vale? Lo podéis hacer desde el propio NFC o si no, lo podéis hacer desde gestión de usuarios también, ¿vale? Entonces, eh, también puedes restringir los horarios de acceso, tanto de los trabajadores como de los clientes, como del personal de mantenimiento. Todo esto también podéis restringir su entrada, ¿vale? Entonces, a partir de ahí no hay mucha más complicación. Si después, en caso de estar interesados y saber cómo se puede hacer, lo vemos más en detalle, pero para que tengáis en cuenta cómo se puede llegar a hacer. Si os fijáis, nosotros tenemos un NFC de entrada y un NFC de salida. Tenemos aquí integrado un método de fichaje que dependiendo del NFC, nosotros podemos saber las personas que están dentro de la oficina, ¿vale? Y, por ejemplo, el tiempo que he estado yo concretamente, ¿vale? Es decir, el tiempo, por ejemplo, que he realizado desde el último fichaje, llevo una hora, ¿vale? Porque he entrado a las 4, ¿vale? Y directamente desde aquí yo puedo ver las horas, ¿vale? En este caso, que he hecho durante los meses, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, toda esta información también la podéis mandar por correo, os las podéis descargar, la podéis cargar a un log, lo que vosotros quisierais al respecto. Pero para que tengáis en cuenta que realmente sí, lo podéis utilizar para abrir, parar, abrir, cerrar alguna puerta, activar, desactivar alarmas, crear escenas, pero aparte para realizar un control de fichaje. Por ejemplo, si ahora me voy a favoritos y salgo, ¿vale? Esto lo puedo hacer tanto por Face ID, al menos aquí en este caso, ¿vale? Como por contraseña. Y si me voy nuevamente, aquí si te fijas, el tiempo diario, al menos conmigo, ya no me está contando. Y aquí yo como tal ya estoy fuera de la oficina, ¿vale? Entonces, si vuelvo a entrar, ¿vale? Aquí ya vais a ver que nuevamente ya me empieza a contar y ya me suma, digamos, una nueva persona dentro de la misma. Entonces, más que nada, que tengáis la idea de que lo que podéis hacer es perfectamente, no hay ningún tipo de problema y a partir de ahí creo que también se puede hacer. ¿Vale? Que si algún día, por ejemplo, os olvidáis de fichar o de salir, por ejemplo, pues no hay problema. O que se realice dependiendo de vuestro rango horario. O, por ejemplo, aquí lo que hacemos es que si alguno de nosotros se olvida de fichar la salida, lo que se hace es que el último, cuando active la alarma, automáticamente se le va a parar, digamos, el fichaje del mismo. Entonces, al mismo tiempo que se active la alarma, se le va a parar, digamos, se le va a parar el fichaje del tiempo operativo que esté en la oficina. Entonces, a partir de ahí, voy para aquí, por aquí, vale. Pasamos al Touch Flex.
Touch Flex, alguno de vosotros lo habrá visto, alguno de vosotros no, ¿vale? Es un pulsador personalizado, ¿vale? Eso sí, en este caso lo podéis utilizar y lo podéis personalizar a vuestro gusto, ¿vale? Dependiendo de lo que estéis interesados. Yo aquí me he centrado más en acceso, evidentemente, porque es la temática de hoy, pero que este Touch Flex lo podéis aprovechar tanto por acceso y a partir de ahí aprovecharlo también para iluminación, audio, clima, energía, lo que vosotros tuvierais al respecto, modos de carga, lo que vosotros quisierais, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay esta variante donde aquí vosotros podéis seleccionar, por ejemplo, con la flecha de subir o bajar, podéis seleccionar el apartamento y seleccionar la campana para directamente atacar al piso o al apartamento en cuestión. Si es una unifamiliar y, por ejemplo, hay tres viviendas solamente, pues ya los podéis establecer con los nombres y apellidos pertinentes. Y en este caso, por ejemplo, para un control de diferentes tipos de modo de una oficina. ¿Qué ofrece? Al final te ofrece múltiples posibilidades de selección en un solo pulsador, optimización, integración con más funciones en un solo pulsador, por ejemplo, puede ser la luz exterior, habilitar la carga del coche eléctrico. A nivel, pues, estético, la verdad es que es bastante, bastante chulo. Aparte, recordarte que el mismo tiene sensor de temperatura y humedad, ¿vale? Y control de modo de operación. Aquí, si os fijáis, por ejemplo, tenemos... Carlos, no, no estamos viendo la Ah, vale, pantalla. perdona. Espera, aquí deberíais ahora, ¿no? Sí, ahora sí. Vale. A lo que iba, teníamos el Touch Flex, ¿vale? Donde vosotros aquí teníais diferentes variantes, como puede ser el primero, donde podéis seleccionar con las flechas arriba abajo los diferentes apartamentos y a partir de ahí usar la campana para llamar. Después tendríamos el del medio, cuando, por ejemplo, estábamos hablando de unas viviendas que ya están predefinidas y ya sabíais más o menos ciertamente los residentes de la misma. Y finalmente, por ejemplo, para modos de operación, en este caso para oficinas. Al final, lo que os he comentado es realmente te ofrece múltiples posibilidades solamente en un pulsador, ¿vale? Y concretamente en este, al final, si os fijáis, es por ejemplo, vamos a decir, una urbanización donde tenemos diferentes bloques A, B, C y D, ¿vale? Esto es de un partner que hizo una integración, que después vamos a ver el proyecto que hizo, ¿vale? Donde vosotros seleccionabais el bloque, podíais seleccionar, en este caso, seleccionabais el bloque, podíais seleccionar el número de unifamiliar, podíais llamar directamente a portería y después, dependiendo del bloque, vosotros podíais con las flechas de subir y bajar seleccionar el piso de cada uno de ellos. Y después, aprovechando el pulsar para llamar, ya a lo que ibais a ir redirigir hacia ese apartamento en concreto. Es decir, que posiblemente aquí podríais hacer la integración, vamos a decir, de alrededor de 45 o 50 pisos al respecto, solamente con un pulsador, ¿vale? Que es bastante, bastante completo. Como comento, después aquí abajo, al lado del timbre, podéis aprovechar para añadir otras funcionalidades. Por ejemplo, lo que os comento, para la habilitación de la luz exterior o para, por ejemplo, la habilitación de la carga del coche. Es un decir, ¿vale? Al final que tengáis en cuenta de que el Touch Flex lo podéis integrar absolutamente todo. ¿Vale? No necesitáis una temática en concreto, yo lo he hecho en este caso por centrarme en acceso, pero que realmente os permite poder hacer esto y mucho más. Entonces, que realmente con un solo pulsador a nivel estético, a nivel de optimización, es mucho más potente de lo que puede llegar a ser, digamos, el típico telefonillo y el típico, bueno, que estamos acostumbrados a ello. ¿Dónde lo podemos ofrecer? ¿Vale? Al final, evidentemente lo hemos comentado, pero tanto en apartamentos, en oficinas, en tiendas, en unifamiliares, en hoteles, en pisos o hasta incluso en escuelas, es posiblemente integrable. Pasemos al Trust. Trust, al final, alguno quizá habrá visto, alguno no. El Trust al final está basado en que, imaginaros de que vosotros tenéis bueno, diferentes instalaciones, ¿vale? Por ejemplo, nos estamos centrando aquí en Luxon. Imaginaros que nosotros como centro vamos a tener, digamos, el mini server central que estaría en Austria, vamos a decir, ¿vale? Y a partir de ahí nosotros lo que podríamos hacer es asociar a ese mini server, ¿vale? Las diferentes oficinas.
en este caso ya sea de España, la de Estados Unidos, la de Polonia, la de Chequia, la que vosotros estuvierais al respecto. Imaginaros un partner que esté en Sevilla. En Sevilla, pues, por ejemplo, tiene una instalación en Málaga, tiene otra instalación en Almería, tiene una instalación en Burgos, tiene una instalación donde se quisiera. Entonces, que desde un miniserver central se pueden compartir, ¿vale? Aquí lo vais a ver, se pueden compartir tanto usuarios como credenciales, como autorizaciones de acceso. Os comentaba, vosotros siempre vais a necesitar un miniserver, ¿vale? Un miniserver gerente, sí, un máster, para que me pueda llegar a entender. Y a partir del máster, vosotros lo que podéis hacer es compartir, por ejemplo, los diferentes miembros, que en este caso serían las diferentes instalaciones que vosotros tuvierais al respecto, y podíais compartir tanto los usuarios que vosotros tuvierais en las diferentes instalaciones y compartirlo en la visualización del mismo, es decir, del gerente. Es decir, imaginaros de que nosotros tenemos un miniserver principal, ¿vale? Tenemos un intercom en Almería, a partir de ahí, lo que estábamos teniendo era que directamente con un miniserver central lo que podéis hacer es compartir información, compartir usuarios, compartir credenciales, compartir autorizaciones de acceso hacia diferentes miniservers. Es decir, yo, por ejemplo, con la misma etiqueta NFC, como ya tenemos el trust establecido con Austria, yo puedo llegar a la oficina allí en cuestión y dependiendo del permiso que yo establezca, yo puedo entrar con la etiqueta que yo tenga en este caso, ¿vale? Entonces podemos, como comento, compartir credenciales, autorizaciones de acceso, pero también podemos compartir videoportero. Podemos transferir datos, como puede ser, por ejemplo, la producción de las diferentes instalaciones que vosotros tengáis, ¿vale? Por ejemplo, desde la visualización, es decir, de vuestra oficina, podáis saber lo que está produciendo la producción que tenéis en Marbella, la producción que tenéis en Granada, la producción que tenéis en Burgos, la otra vamos a decir, hacia los diferentes estancias que vosotros tuvierais al respecto, ¿vale? Y después, al final, eso lo que facilita es que realmente desde una misma visualización no tengáis que estar conectándoos hacia los diferentes miniservers, sino que lo tengáis todo en un mismo aplicativo, ¿vale? Sin tener que volver a iniciar sesión al respecto. A partir de ahí, por ejemplo, tendríamos un miniserver principal, donde al miniserver principal conectaríamos el intercom, el NFC y el touch reflex, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, en el caso de que los apartamentos tuvieran los diferentes miniservers, lo que nosotros podríamos hacer es compartir esta información para que, en este caso, los apartamentos pudieran ver bueno, podríamos compartir el intercom para que puedan visualizar y poder hablar con el exterior, para que pudieran, dependiendo del permiso, habilitar la puerta y en este caso habilitar también la notificación de llamada al respecto. ¿Vale? En este caso vamos a tener en cuenta que tienen hay un miniserver para el control de iluminación, para el control de audio, para el control de cada uno de ellos en sus pisos o apartamentos pertinentes. A partir de ahí, si nos vamos a comercial, tendríamos, por ejemplo, vamos a decir, un edificio, una sede social, ¿vale? Y puedes administrar y compartir usuarios en miniservers independientes en cualquier parte del mundo. Esto le permite construir un sistema de control de acceso sin límite de tamaño. Es decir, lo que estábamos comentando, que yo directamente con la etiqueta que tenga aquí o con el código que tenga aquí, yo puedo ir dependiendo de las otras instalaciones, en caso de que tenga NFCs, tenga lo que tuviera, ¿vale? Y me permitiera poder entrar en esas instalaciones al respecto, ¿vale? Dependiendo de los permisos, evidentemente, que se me establezcan en su aquel entonces. Entonces, que es bastante interesante y es bidireccional. Es decir, de la misma manera que el gerente puede enviar información, el miembro también le puede enviar información a él. Entonces, la compartición de datos es mutua. Como os he comentado, aquí hay algo más de productos, como puede ser el botón, como puede ser la pulsera, ¿vale? La pulsera, en este caso, yo la vi, digamos, en una integración en un trastero también, ¿vale? Entonces le daban un pulso para, por ejemplo, abrir la puerta de entrada. En este caso esto era
Esto era general, pero después a la que entraban al trastero, dependiendo, digamos, del pulso que le estaban dando, solamente se le abría la puerta en cuestión. El remote, el control, el mando a distancia, pues lo que se hace es, por ejemplo, para abrir, por ejemplo, la puerta del garaje, cerrar la puerta del garaje, activar alarmas, lo que vosotros estuvierais eh, concienciados al respecto, las pegatinas para la lectura, digamos, del NFC, ¿vale? Y la etiqueta que podéis mantener, digamos, con la llave en cuestión. Casos de éxito, ¿vale? Tenemos al final Loxon Campus, ¿vale? Si no es más lejos, al final es quizá la mayor instalación o el mayor proyecto que tenemos a día de hoy y lo tenemos todo automáticamente establecido con control de acceso, tanto con Intercom como en Touch Flex como en NFCs. Entonces, la verdad es que en este caso, por ejemplo, si nos centramos en las zonas comunes, como os comento, dependiendo, digamos, de- del consumo, ya sea de bebida, ya sea de comida, pues a partir de ahí ya lo tenemos controlado, también lo podemos aprovechar para el control de la alarma, para el control bueno, para los diferentes cajones, dependiendo de cada uno de los trabajadores, para que guarden sus cosas personales, por así decir, ¿vale? Y mucho más. Y después también uno de los grandes proyectos, ¿vale? Es en este caso el Villaparaíso. Está en Oleiros, perdonad, ¿vale? Y al final creo que también os podría llegar a interesar, sobre todo la temática que bueno, estamos comentando, porque al final ahí también tenemos evidentemente hecho el Trust, pero aparte también se está controlando tanto por vídeo portero, como podéis ver, como el Flex en la parte del medio, como en la parte de abajo el control de acceso, ya sea mediante código, mediante etiqueta NFC, mediante integración, en este caso también mediante los Android, evidentemente, que sí que se puede, mediante el móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos son los proyectos que realmente, bueno, están funcionando, son grandes instalaciones, son grandes proyectos, entonces, bueno, que lo tengáis presente, ¿vale? Y en nuestra página web también están colgados para que podáis ver realmente cómo se automatizan y qué productos tienen y qué es lo que conlleva y qué es lo que se está haciendo a día de hoy. Preguntas y respuestas. No sé si tenéis alguna duda, tenéis alguna pregunta, queréis que aclarar alguna cosita al respecto. Vale. Comentar, si queréis. Sí, no entiendo bien la diferencia del código NFC que se mete, o sea, del código que se mete directamente el NFC y del Mm, código que le metemos a los usuarios cuando configuramos un nuevo usuario. Vale. Tú, al final, cuando tú entras al NFC, ¿vale? Al mismo que hemos visto y hemos generado un código de limpieza, ¿vale? Tú al final lo que estás haciendo es generar un código de limpieza, pero yo te he puesto limpieza como te podría haber dicho a abrir puerta de entrada, ¿vale? Entonces, tú cuando entras al NFC y generas un código que es abrir puerta de entrada con el código 1212, ¿vale? Que fuera de forma limitada. Yo, por ejemplo, aquí todos los trabajadores para la puerta de entrada es el 1211, pero realmente no sabes quién lo está abriendo. Entonces, el hecho de que cuando tú entres el usuario y le establezcas el código en cuestión, por ejemplo, Carles con el 1717, ¿vale? De esta forma tú puedes saber el usuario que está entrando, en este caso al NFC, porque el propio NFC te dice el usuario en el cual tú estás abriendo o estás ejecutando esa salida. Una cosa es para los códigos centrales, los códigos generales, para que se me entienda, es decir, por ejemplo, para activar la alarma para que todo el mundo lo pueda hacer, ¿vale? Por ejemplo, de abrir la puerta de la oficina, por ejemplo, con, yo qué sé, 1111, es un decir, y para el código de alarma el 1234, ¿vale? Y todo el mundo esto lo puede hacer, pero claro, el bloque no te va a poder diferenciar quién es quién lo está haciendo, ¿vale? De esta forma, si tú lo filtras por usuario, ¿vale? De esta forma sí que lo puedes referenciar y puedes saber quién lo ha hecho al respecto, que es lo que hemos visto anteriormente. Al historial te decía, vale, pues Carles ha abierto la puerta, por ejemplo, o Alex ha entrado, por ejemplo, la puerta a tal hora, con código o con etiqueta NFC. O sea, un código es para identificar al usuario y la otra es para identificar la acción que se Correcto, va correcto, a correcto, desarrollar. correcto. Sí, señor. Eh,
Vale, entonces, el código que metemos en un NFC para la acción abrir puerta, si yo lo marco después en el teclado numérico, Ujú. eh, pasa algo, se abre la puerta efectivamente, pero no sabemos qué usuario lo ha hecho. Mira, O, me aquí explico, o sea, marcar físicamente el código que se ha configurado en el NFC para abrir la puerta. estoy compartiendo nuevamente, Ahora, ¿vale? Tú, por ejemplo, tienes el NFC, ¿vale? Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, que todo el mundo puede generar o puede abrir la puerta y puede activar la alarma. Por ejemplo, imagínate, yo qué sé, que hay la luz exterior, entonces, para que todo el mundo pueda habilitar la luz exterior, tú te vendrías aquí, en este caso, por seguridad, el bloque necesita una contraseña de visualización que el usuario debería de tener, ¿vale? En caso de tener el derecho, y tú directamente, desde aquí, lo que harías sería generar un nuevo código de acceso, ¿vale? Aquí tú le dirías, vale, código de acceso, pues por ejemplo, luz exterior, por ejemplo. Aquí le dirías el código, ¿vale? El 5454. Le podrías decir la validez. En este caso, estos que tenemos aquí están como ilimitados. Y tú, en este caso, podrías decir que con este código, ¿qué es lo que quieres que haga? Si abrir la puerta o activar la alarma. Por ejemplo, yo aquí lo que haría, pues me faltaría otra salida que estaría conectada al NFC que pusiera, pues, luz exterior y me permitiría poderla seleccionar. ¿Se me entiende? Pero de esta forma, el tema está que si yo genero esto, yo ahora, si voy con el código que yo he establecido, vale, sí, se me va a abrir la luz exterior, pero no voy a saber quién lo ha hecho, ¿vale? Imagínate que yo que vale, te pues viene eso, que si te tú marcas viene, este código en el teclado numérico, sí, se ejecuta esa acción, pero no sabes quién correcto, lo ha hecho. correcto, correcto. Vale. Entonces, mucha gente lo que hace es, vale, pues imagínate que te viene el repartidor de Amazon, ¿vale? Pues te viene aquí, generas el de Amazon, le pones el código 5656, por ejemplo, la validez la pones de un solo uso, que solamente pueda entrar una vez, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, que solamente abra la puerta, pero que no, es decir, la puerta de entrada o el portón o lo que tú quisieras, ¿vale? Entonces, de esta forma, cuando tú generas el código mediante Amazon, sí que de esta forma tú podrías, es decir, el propio bloque te dice, digamos, la salida o el código que estás ejecutando. Entonces te aparecería como Amazon, ¿vale? Es decir, lo tendrías que establecer tú realmente, lo tendrías que escribir tú quién es o detallar para que se me pueda llegar a entender. ¿Vale? ¿Quién es la persona que lo está haciendo? Si sabes realmente que va a venir el de Amazon ese día, ¿sabes a lo que voy? Para que, para ello. Entonces tú aquí en historial, pues te aparecería Amazon, por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Voy a entrar aquí, bueno, aquí ya lo veis, ¿vale? Pero por ejemplo, aquí tendríais abrir puerta mediante código ACES, abrir puertas y alarma off, ¿vale? Entonces, realmente el abrir puerta es el nombre este de aquí. Entonces, si vosotros aquí generáis el usuario, o en este caso el código, que se llame Amazon, o se llame Carles, o se llame Jaume, o se llame quien sea, de esta forma sí que lo podríais llegar a saber quién ha sido, ¿sabes? Si ponéis uno genérico, es normal que no lo sepáis, pero de esta forma, si lo establecéis, pues sí. ¿Se me entiende? Bueno, vamos al revés. Y entonces, el código que yo he introducido en la creación del usuario, Ujú. si no lo he metido en el NFC, no me va a hacer nada. ¿Cómo dices, perdona? Cuando generas un usuario, Sí, aquí. Tú te vienes aquí a gestión de usuarios. Aquí pues pones la sé contraseña de admin, ¿vale? gestión de Y aquí usuario. te permite crear un nuevo usuario. Si te fijas aquí arriba, ¿vale? Tú aquí te vienes, le dices el nombre, por Sí. ejemplo, Jaume, ¿vale? Creas el usuario y tú aquí dentro le Abajo puedes del decir todo, el código de acceso que tú código de tengas. acceso. Vale. Correcto.
tú pones este código y le asignas un código numérico a este usuario, 14, ¿vale? 14, por ejemplo. ¿Vale? Y después tienes que registrarlo también dentro del NFC. Bueno, no, porque aquí yo ya trabajo con grupo de usuario. Entonces, si yo le digo que tú tienes, por ejemplo, perteneces a técnicos y ya tienes acceso al NFC, ya no hace falta que lo tengas que registrar. ¿Sabes a lo que voy? Porque tú directamente aquí ya le he dicho un código de acceso, el 1717 o 1414, el que sea, me da 14, igual, 14. ¿vale? Y tú directamente lo tienes que seleccionar al grupo de usuarios que realmente tengan permiso a ese NFC, ¿sabes? Si no Vale, tienes permiso no vas a vale. poder entrar, Pero después me voy ¿vale? físicamente al NFC y marco 1414. Te Correcto, dirá, el usuario Jaume ha abierto la puerta. correcto, correcto, correcto. O la Sí, señor. acción que esté configurada en ese NFC. Mira, a ver si lo tengo por aquí, espera. Espera que te tenía el router por ahí, un momentito, ¿eh? Ti, 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 tin. Y te lo muestro. A ver si se me conecta. Pero el tema está que es la idea, ¿vale? Trabajar por grupos de usuario y dependiendo del grupo de usuario, también ahí ya puedes establecer el horario de acceso también. Me refiero de que si solamente el trabajador quieres que te funcione de 9 a 8 por ejemplo, de la tarde, pues que también se puede hacer. Entonces, aquí, si nosotros nos reunimos, vale. Entonces, tú aquí vendrías, ¿vale? Te vendrías aquí a gestión de usuarios, lo que son y era, juraría. Ya te digo, te sería aquí. No sé. Vale, a ti te aparecería como esto. Te aparecería aquí, ¿vale? El usuario que abre la puerta en este caso. Ok, Y todo esto lo puedes mandar por mail, lo puedes mandar a colgar a un log, puedes hacer lo que vosotros quisierais al respecto, ¿vale? Y también os aparece cómo abre la puerta, es decir, ya sea mediante código, mediante la etiqueta, mediante el NFC, mediante lo que fuera. Entonces, de esta forma, aquí en el historial ya te aparece realmente quién lo está abriendo. Sí, ok, gracias. de nada. ¿Alguna otra duda teníais al respecto? En principio todo bien, ¿eh? Bueno, si nadie dice nada, abuso yo un Sí, sí, no, poco. claro, no, no, si todo el mundo dice, pues adelante, tío. Eh, en, en Trust, Mm, ¿vale? mm, En el Trust, el miniserver en el que se ha generado el Trust, mm. necesito que 100% en todo momento sea accesible para poder trabajar con usuarios Trust en otros miniservers. Correcto, Vale. O correcto. sea, que si estoy usando un usuario Trust para acceder a un tercer miniserver, eh, en el momento en el que el miniserver, no sé cómo decirlo, el miniserver padre, El se gerente, es pierda decir, hay un... conexión, Mm. se pierda conexión o lo que sea, estoy cocido. Mm. Porque va por DNS. Es decir, tú al final vas a tener un gerente que va a ser el... Por ejemplo, aquí en las oficinas tenemos el de aquí Artes, ¿vale? Entonces, este de aquí es el gerente y a partir de ahí te permite poder añadir los diferentes miembros, ¿vale? Miembros, por ejemplo, pues sería, vamos a decir, una integración que tenemos, yo sé, en Almería, una producción, otra fotovoltaica en Albacete, la otra en lo que fuera. Vale, entonces realmente sí, tiene que estar habilitado en cuanto a conexión a Internet, correcto, si no, poca cosa se va a hacer. Entonces, lo bueno es que realmente desde la visualización de aquí a la oficina, por mucho que tenga un Go y esté controlando la puerta del garaje, ¿sabes a lo que voy? Realmente puedo saber lo que estoy produciendo en esas instalaciones y puedo generarme las lógicas
para que funcionen o para evitar problemas en otras instalaciones al respecto. Desde la visualización de mi vivienda, donde recuerdo, posiblemente no tenga mucha cosa más al respecto. Eso es lo bueno, Vale. que puedes compartir información, puedes compartir derechos, puedes compartir credenciales, puedes compartir muchas cosas. Entonces, bueno, Y usar el config con usuarios Trust, ningún problema, ¿no? siempre y cuando tengan los permisos, claro, claro. Sí, claro. Mm, sí, sí, Un usuario acceso total, sí, sí, sin correcto, problema. correcto, correcto. Ok, Sí, señor, sí, señor. gracias. De nada. En cuanto a Touchfield Flex, no sé si habéis tenido, bueno, lo habéis utilizado, si sí, si no, NFCs también, sobre todo, que aparte de código de acceso, pues también nos permite poder hacer llamadas, poder hacer apertura de diferentes sitios, cajones, taquillas, lo que vosotros quisierais. Entonces, bueno, que a veces el NFC normalmente se suele vincular, se suele pensar de que realmente es para control de apertura del personal, pero es que realmente es para mucha cosa más. Entonces, bueno, que veáis, digamos, hacia dónde se puede extrapolar. Sí, Óscar, dime. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te habla Oscar Pinto de Pintalba Tecnología de Colombia Ujú, y la pregunta es la siguiente. Tenemos, como lo acabas de mencionar, muchas múltiples, digamos, posibilidades de utilizar digamos, el protocolo NFC, tanto para control de accesos, para otro tipo de cosas. En Colombia específicamente lo usamos para control de accesos, ujú, pero cuando implementas la solución y estás basado en Loxon, pasa que, digamos, ubícate en una puerta, tienes el lector NFC para ingresar y para salir utilizas, no sé, un botón o alguna cosa ujú. parecida, ¿cierto? Para salir. Ahora, hay la posibilidad también de integrar mm, un lector de los comerciales que nos acepta el NFC, pero resulta que estos lectores por lo general vienen para integrar con protocolo Wigand. La pregunta mía es, ¿qué posibilidades o cómo están haciendo para integrar este tipo de lectores, especialmente en las salidas? Ahora, imagínate, por lo menos acá, cuando vas a hacer un control de acceso vehicular, pues hombre, no es tan conveniente que en un edificio que ya no tiene una persona que esté vigilando las 24 horas al día, dejes un lector como tan al alcance, al menos pues, en el entorno nuestro. Eh, pero la idea era esa, la idea es qué posibilidades hay de conectar los controles de acceso con otro tipo de métodos, en este caso específico que manejen Wigan, que son los lectores más comunes en el mercado. Digo, no, yo personalmente con estos tipos de lectores, bueno, la verdad es que no tenemos desconocimiento. Primero de todo sería valorar y ver realmente las opciones que hay, el protocolo de comunicación que establece, si a partir de ahí qué soluciones nos ofrece y seguramente, bueno, es ver realmente lo que nos permite poder hacer. Pero la verdad es que a día de hoy te engañaría porque no he peleado y realmente no sé la información con la cual vamos a trabajar. No sé si te puede facilitar alguna salida digital o alguna cosa por el estilo, algún contacto, es ver realmente qué protocolo de comunicación está usando, ¿vale? Qué tipo de integración y a partir de ahí es intentar la captura con el miniserver, ya sea hacia una entrada digital. A partir de la entrada digital nosotros ya hacemos, me refiero de que quizá lo más sencillo, pero me refiero de que ahora mismo te engañaría porque quizá no tengo toda la información que quizá sea interesante para este tipo de control de acceso. Entonces, lo que sí que te agradecería quizá sería, bueno, no sé si tenéis mi mail, espera un momentito que os voy a compartir pantalla para que, bueno, lo tengáis, lo podéis mandar, digamos, aquí al mail en cuestión, ¿vale? A este de aquí, al info, no, no, aquí en este caso, aquí fuera, aquí me decís, ¿vale?
a este mail, ¿vale? A info@loxon.es, ¿vale? Mandáis esto, si no también tienes el mío, ¿vale? Para que te quede, bueno, si me lo quieres mandar, carlesambros@loxon.es. Perfecto, lo tengo. Sí. Listo, Carlos. Muy gentil, muchas gracias. Vale, correcto, perfecto. Pues sí. Te recomiendo que me lo mandes y a partir de ahí lo tratamos. Punto com, perdona. Así Bueno, que, así que nada, lo vemos y te decimos alguna cosa al respecto. Por otro lado, también he visto en este caso, Antoni, ¿cómo se integraría el NFC de un móvil? ¿Es posible? En este caso, el NFC de un móvil, en este caso, a día de hoy, es posible con Android, ¿vale? En la mayoría de ellos. Entonces, en este caso, sí, es posible. Con el móvil desbloqueado, eso sí. Lo acercas al lector NFC y automáticamente te debe de aparecer, digamos, la etiqueta como tal. Es como si fuera una etiqueta NFC, pero en este caso con la encriptación. Y seguramente, depende de cómo, si no te funciona, será porque tienes que habilitar la función NFC del propio móvil, ¿vale? En Android hay en iOS, en este caso, lo que se usa es una pegatina, en este caso como las que os he enseñado anteriormente, ¿vale? Y se pone entre el móvil y la protección, bueno, entre la funda, ¿vale? Pero sí, con Android se puede. ¿Teníais alguna otra cuestión? Vale, pues bueno, si no hay nada más, bueno, cualquier duda tenéis mi mail, ¿vale? Cualquier duda me lo comentáis, si no hay ninguna otra pregunta voy a proceder a cerrar, si no a aprovechar, ¿vale? Pero bueno, que sepáis más o menos por dónde van los tiros y nada, si hay alguna pregunta, encantado de poder responder, si no, pues nos vemos en la próxima. Muy bien, muchas gracias. Que muchas vaya muy gracias, bien. muchas gracias. Hasta Chao, luego, chao. buenas tardes. Gracias, saludos. Gracias.